Bienvenidos a Pinta y Dibuja con Ciangot. Hoy vamos a hablar de 7 errores que se cometen muchísimo al dibujar, especialmente aquellos que están empezando. Y pues lo vamos a enumerar poco a poco. El primer error es que marcan demasiado la línea cuando empiezan a hacer el dibujo. Normalmente si eres un dibujante experimentado, haces esto, pues se supone que esa línea no la vas a borrar y no se puede considerar un error. Sin embargo, si eres principiante y no estás seguro de por dónde tienes que trazar la línea o si esa es tu línea definitiva del dibujo, pues muchas veces necesitamos borrar esa línea y no podemos porque se ha marcado con tanta fuerza que no se puede eliminar de tu papel con ningún tipo de borrador y muchas veces tiende a marcar también las hojas posteriores de nuestro blot de dibujo. Entonces cuando vamos a hacer otro dibujo en alguna de las hojas que están atrás, va a quedar una línea blanca o una marca que va a dejar esa línea que trazamos con anterioridad. Por eso, para evitar este problema, se recomienda primero usar lápices H que vayan del 4H al HB y evitar los lápices B que son un poco más grasos y pues son más difíciles de borrar porque tienden a dejar manchones en el papel. Segundo es que en vez de realizar un trazo tan fuerte y con tanta presión, hacerlo mucho más suave y no presionar tanto el lápiz sobre el papel. De esta forma va a ser mucho más fácil borrar y corregir los errores que se hagan, sobre todo cuando eres principiante. Y por supuesto el acabado de tu dibujo quedará mejor. El segundo error que cometemos es repasar las líneas, creando líneas peludas, irregulares, líneas superpuestas. Estas son como pequeñas líneas entrecortadas que se van haciendo una al lado de la otra como para darle forma al dibujo. Estas líneas no ayudan a tu dibujo y le dan un acabado poco profesional. Entonces, si estás aprendiendo, lo ideal es tratar de hacer una sola línea y practicar el trazo en una hoja aparte para luego trazarla en tu hoja de tu dibujo final o de tu dibujo definitivo, para irse acostumbrando a hacer un solo trazo. Y es preferible hacer un solo trazo, así no sea perfecto, a un conjunto de líneas entrecortadas. El tercer error es manchar el dibujo con la mano. Esto es bastante común porque a medida que vamos dibujando vamos arrastrando la mano y pues la mano va sobando el papel y el grafito que ya tenemos trazado y van quedándose los restos en la mano y va manchando todo el papel alrededor. Para evitar esto, solo es necesario usar una hoja blanca debajo de nuestra mano para apoyar allí y evitar tener contacto directo con el dibujo ya realizado en nuestra hoja, o también se puede usar una hoja de acetato, una hoja transparente, que es mejor para trabajar el dibujo porque nos permite ver lo que está abajo de lo que estamos dibujando, ¿no? Es decir, no nos tapa el dibujo. En cambio, la hoja blanca nos tapa el dibujo. Otro punto importante es que esta hoja no la debemos arrastrar sobre el dibujo porque no hacemos nada, estamos difuminando nuestro dibujo con esa hoja blanca, con esa hoja de acetato y vamos igualmente a ensuciar. Para cambiarla de lugar o de posición tenemos que levantarla y colocarla suavemente sobre el lugar donde vamos a apoyar nuestra mano. Evitar entonces arrastrar esa hoja sobre la superficie. El cuarto error es empezar a dibujar los detalles. Siempre o casi siempre, los principiantes, por ejemplo, cuando van a hacer cualquier dibujo como un paisaje o un rostro, entonces si es un paisaje y tiene casa, empiezan con la casita o empiezan con el personaje que ven por allí o con el perrito. Y si es un rostro, empiezan generalmente con el ojo. Esto es un error porque están empezando de lo particular a lo general y lo ideal es empezar de lo general a lo particular. Escoger el elemento más importante, más grande, más determinante, el que ocupa mayor espacio y por supuesto a partir de ese elemento nos guiamos para hacer el resto. De esta manera nos aseguramos que lo que estamos haciendo ocupe el espacio que deseamos que ocupe y no se nos quede el espacio muy pequeño o demasiado grande.
Esto quiere decir que nuestro dibujo quede proporcionado en nuestra hoja y no nos pase que muchas veces no nos alcanza el papel para terminar nuestro dibujo o nos sobra mucho papel para terminar nuestro dibujo, ya sea que nos quede inclinado hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo ideal es que quede centrado y que ocupe el espacio apropiado dentro de la hoja o del formato que estemos trabajando. Para evitar este problema, lo ideal es trazar una cruz en el centro de la hoja y empezar a hacer nuestro elemento más importante, que generalmente puede estar en el centro, ubicándolo dentro de los cuadrantes que ya hemos trazado con la cruz. Y por supuesto comparándolo con nuestro modelo o nuestra imagen original, para saber dónde está ubicado cada una de las cosas. Una vez que tenemos el elemento principal, vamos poco a poco agregando los detalles. De último, por supuesto, es que se van a hacer todos los degradados y las sombras. No es ideal hacer antes degradados y sombras si no tenemos todo el boceto terminado, porque si cometemos un error, pues borrar todos esos degradados y formas que hemos realizado, aparte de dar mucho trabajo, mancha el papel. Quinto error que podemos considerar es no ver los espacios vacíos. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos ante un dibujo es observar los espacios vacíos, porque esto nos va a decir cuánto espacio tenemos y nos va a dar una idea más clara de la forma de nuestro objeto principal, es decir, la forma más importante de nuestro dibujo. Es decir, los espacios vacíos hay que darle la importancia que tiene. Esta es una técnica que utiliza mucho Betty Edwards. Lo voy a explicar después en otro video, como para que entiendan un poco cuál es la importancia de los espacios vacíos en nuestros trabajos. Entre el sexto error tenemos usar el difuminador para hacer todos los degradados, o el dedo, ¿no? En caso de que no usen difuminador, el dedo. ¿Qué pasa? Muchas veces queremos hacer las sombras y los volúmenes de nuestro rostro trazando con un poquito del lápiz sobre la hoja y vamos extendiendo ese grafito con el dedo o con el difuminador. Esta no es la manera correcta de crear volúmenes y sombras. Es lo que yo llamo en clase a mis alumnos un mateo, es decir, hacerlo así para hacerlo más rápido y salir del paso, por ponerlo de forma sencilla. Lo ideal es hacer un trazo con el lápiz, haciendo un trazado circular corto o, en tal caso, dependiendo de las figuras o de la forma que estemos trabajando, en dirección a la forma del dibujo o de la imagen que estamos o del objeto que estamos representando. Ir trabajando los degradados con los diferentes lápices, el 6B, el 8B, el HB, el B, los 4H, para hacer las sombras y las partes de los tonos medios y la parte de las luces. Entonces, hacer el trazado con el lápiz, sin usar el difuminador, sin usar el dedo, sin usar un algodón. ¿Por qué? Porque de esta manera nuestro volumen y nuestro dibujo va a quedar con un mejor acabado. Después que tenemos todo nuestro volumen trazado con el lápiz, es que vamos a recién a utilizar el difuminador o el algodón para fundir todos esos degradados que ya hemos trabajado y pulir el acabado que tenemos o que vamos realizando. De esta manera, nuestro volumen, la profundidad, la fuerza del dibujo va a ser más impactante que si lo hacemos de la otra manera que les dije, tratando prácticamente de obligar al difuminador a hacer magia con el dibujo para crear el degradado. Sí es cierto que ciertos tipos de dibujos puede trabajarse directamente con eso. Por ejemplo, yo trabajé un paisaje de un barco y las nubes, hice ese trabajo con un algodón y la broza del lápiz, pero es para ciertos tipos de cosas, es decir, no podemos resolver con el difuminador todo tipo de volúmenes y formas, que es lo que quiero enfatizar en esta oportunidad. Y por último, el último error, o no llamaría error, sino la última cosa que deberían considerar cuando están dibujando es el equilibrio
que hay en su dibujo. Por ejemplo, siempre consideren poner el elemento más importante, ya sea en el centro o ya sea en un lateral. Y si colocan un objeto muy grande de un lado, tienen que colocar otro que haga contrapeso. Entonces, hay diferentes formas de componer. Hay composiciones que se hacen de forma triangular, hay composiciones que se hacen de forma rectangular, hay composiciones con tensión, es decir, donde hay un cierto desequilibrio, pero que más o menos se equilibra con las líneas oblicuas que se colocan. Siempre hay que pensar en cómo van a organizar los elementos y no colocar los elementos en el dibujo de manera irracional, de manera sin pensar, establecer más o menos cuál es la intencionalidad, cuál es el objetivo por el cual queremos colocar los objetos en determinado lugar. Una manera muy fácil y quizás la que yo más he utilizado para los alumnos, para que aprendan a componer y hacer composiciones o a organizar objetos en el espacio, es utilizar la técnica del collage, donde recortan los objetos y van comparando y tomando fotografía y comparando dónde pueden colocar sus objetos y dónde les gusta más la ubicación de esos objetos. Generalmente hay cierto instinto para saber cuándo algo está equilibrado o no. Sin embargo, si tienen algún profesor que les dé una pequeña guía o si leen algún libro de elementos del dibujo o libros como el de Kandinsky, que es Punto y Línea sobre el Espacio, pues puede darle de repente algunas luces de cómo pueden trabajar la composición y cómo pueden organizar los elementos en el espacio para tener equilibrio si lo que quieren es lograr equilibrio. Si lo que quieren es lograr desequilibrio, pues este desequilibrio tiene que ser lo suficientemente contundente para que se vea que es algo intencional y no algo que ha salido por falta de conocimiento previo. Bueno, ante todo me despido, muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado el video y las pequeñas recomendaciones que les hago aquí basadas en mi experiencia dando clases por más de 10 años a diferentes edades y alumnos en Taller Arte Libre. Hasta luego.